Primer panel de esta jornada, denominado Perspectiva de Género, Niñez y Adolescencia en la IPP, la labor del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires. Su disertante será Mercedes Rubio, subsecretaria de Políticas de Género y Violencia Familiar de la Procuración General. Muy buenos días a todos. Bueno, agradezco la presencia de todas y todos acá. Bueno, muchos ya me conocen, mi nombre es Mercedes Rubio, soy subsecretaria a cargo de la Subsecretaría de Políticas de Género y Violencia Familiar de la Procuración, que es un área dentro de la Secretaría de Política Criminal, que está justamente dedicada a diseñar y a delinear políticas de género para las tres áreas de gestión del Ministerio Público e intentar contribuir y aliviar el trabajo que tiene que ver con introducir la perspectiva de género en los procesos judiciales para asesorías, fiscalías, defensorías y curadurías. Bueno, justamente hoy es el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, que conmemora sucesos trágicos que fueron vividos por los movimientos de mujeres trabajadoras desde finales del siglo XIX en América del Norte y Europa, y que marcaron un hito en el largo camino de la lucha a favor de la igualdad de derechos sin distinción de géneros. Se destaca entre los sucesos más significativos que se conmemoran hoy la masiva huelga de mujeres trabajadoras costureras en 1908 que demandaban el derecho a unirse a los sindicatos, mejores salarios, una jornada de trabajo menos larga y el rechazo del trabajo infantil. Esta huelga, como saben también, fue brutalmente reprimida por la policía y como un punto de inflexión, en ese año 129 mujeres murieron en un incendio en la fábrica Cotton de Nueva York, Estados Unidos, luego de que se declararan en huelga con permanencia en el lugar de trabajo en reclamo de una reducción de la jornada laboral a 10 horas, un salario igual al que percibían los hombres que hacían las mismas actividades y malas condiciones de trabajo que ellas padecían. En 1977, la Asamblea General de Naciones Unidas designó oficialmente el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer y desde entonces el creciente movimiento internacional de mujeres fue adquiriendo una dimensión global y la conmemoración de este día ofrece la oportunidad, como estamos haciendo hoy, para reflexionar sobre los progresos que logramos, pero sobre todo para pensar e impulsar medidas públicas concretas en pos de la erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas para que sus derechos sean protegidos y puedan vivir con dignidad y libres de discriminación. En nuestro país, especialmente, la llegada del Ni Una Menos, el movimiento de protesta que se opone a la violencia contra la mujer y su consecuencia más grave, que es el femicidio, que luego fue replicado en otros países de Latinoamérica, Europa y Asia, produjo un alto impacto social y, como todos nosotros sabemos bien, un incremento visible en el aumento o una implicancia visible en el aumento, en el incremento de las denuncias que verificamos año a año en nuestro trabajo cotidiano y que también se registran en nuestros registros locales y nacionales atinentes a la violencia por razones de género. En todas las regiones del mundo, pero en particular en nuestro país, las autoridades de los distintos poderes han progresivamente tomado medidas en pos de visibilizar este tipo de violencias y en esta labor a nosotros, como Ministerio Público, nos cabe un desafío muy importante. En el ámbito del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, el abordaje adecuado, especializado y eficiente de la violencia de género es una materia central y prioritaria del Plan de Gestión Institucional. Este abordaje se realiza desde la Procuración General, Fiscalías y Defensorías Generales y cada una de las unidades funcionales o áreas de género del Ministerio Público Fiscal, asesorías, defensorías civiles, defensorías penales y curadurías de cada departamento judicial. Ello en modalidades de trabajo que procuran contemplar la complejidad, especificidad y carácter estructural de este tipo de criminalidad. En el territorio bonaerense, según el Revifag, en el informe que está siendo publicado, año tras año profundiza la inclusión de la perspectiva de género en la producción y análisis de la información criminal, visibilizando este registro, su magnitud y características.
Esto vale destacarlo, este año inclusive se incorpora una nueva categoría, los homicidios vinculados. Este registro profundiza año a año la calidad de los datos. En el año 2022 fueron iniciadas 129.886 procesos penales por violencia familiar y de género, casi 1.000 procesos más que el año anterior y casi duplicando las denuncias en la materia radicadas hace apenas 7 años en el 2015. Del total de víctimas, el 78% son mujeres y niñas, y de este porcentaje el 12.3%, es decir, 11.136, son niñas y adolescentes, siendo que en la amplia mayoría de esta totalidad de casi 130.000 procesos que se iniciaron el año pasado, las personas imputadas o sindicadas son de sexo masculino, en el 88.5% de los casos. Al día de hoy, en las denuncias por violencia familiar y o por razones de género, en el 93.3% hay un autor imputado o sindicado. Y el número de casos constituye, de la totalidad de los casos que se investigan o de las denuncias y procedimientos que se inician en nuestra provincia, el 36% de las investigaciones penales totales con autor imputado o sindicado. Estos son datos muy importantes a la hora de evaluar cómo aplicar adecuadamente los recursos para optimizar el servicio de justicia, así como diseñar políticas de género y niñez. En el año 2022, en la provincia de Buenos Aires, 82 mujeres fueron víctimas de femicidio, de la cual 3 son mujeres trans travestis, y en el 2021 se habían registrado 73 muertes de mujeres víctimas de femicidio. En el año 2020, 94 mujeres, y en el 2019 y 2018, 102 mujeres fueron asesinadas por razones de género en nuestra provincia. De las víctimas de femicidio del 2022, 4 de ellas eran niñas. Entonces, teniendo en cuenta estas cifras, la especificidad de este fenómeno criminal que vengo mencionando y la necesidad de trabajar en profundidad el acceso a la justicia de las mujeres que sufren violencia por razones de género y de adoptar aquellas medidas protectorias necesarias en los casos en que se vislumbra riesgo de violencia grave o femicidio, desde el Ministerio Público, en las 3 áreas de gestión se han ido adoptando diversas y muy importantes decisiones para fortalecer la lucha contra este flagelo y dar cumplimiento a los mandatos constitucionales y convencionales que rigen la materia. En cada uno de los departamentos judiciales de esta provincia, el Ministerio Público ha ido adoptando modelos de organización y procesos de trabajo especializados en violencia de género para mejorar la capacidad de respuesta frente a este flagelo. En esta línea, y antes de referirme a la temática específica o hacer una introducción a la temática que abordaremos en esta jornada, me gustaría contarles muy brevemente el estado actual de algunas líneas de trabajo que fueron impulsadas desde el área específica de la Procuración. Todas estas medidas que tanto ustedes como desde el área especializada se impulsan tienen que ver con que cuando una mujer inmersa en el círculo de la violencia se anima a denunciar o se inicia un proceso judicial que involucra o comprometa los derechos de un niño, niña o adolescente, se impulsen estrategias integrales y medidas adecuadas para protegerla, brindando la respuesta judicial efectiva frente a este tipo de criminalidad, lo que en definitiva va a contribuir a su prevención y a su erradicación. En primer lugar, respecto del formulario de denuncias especializado para casos de violencia por razones de género que venimos ya mencionando hace varios de estos encuentros, el año pasado, como saben, a partir del mes de junio se implementó en todas las oficinas de denuncia del Ministerio Público. En casi todos los departamentos ya judiciales se reciben las denuncias con este formulario, y el Ministerio de Seguridad, en una reunión que mantuvimos la semana pasada, nos dijo que entiende que en aproximadamente 2 meses ya va a estar siendo utilizado en todas las comisarías de la mujer y comisarías de prevención de la provincia el formulario, es decir, que ustedes van a comenzar a recibir las denuncias de violencia por razones de género con la escala de predicción de riesgo de violencia grave o femicidio, que entendemos es una herramienta muy importante para detectar, contribuye junto con los equipos interdisciplinarios a detectar aquellos casos que por sus características objetivas constituyen casos de violencia
que tienen un riesgo alto de violencia grave o de femicidio. Esto contribuye a mejorar nuestra labor y facilita la adopción de medidas urgentes, especialmente en estos casos y especialmente teniendo en cuenta la gran cantidad de denuncias diarias en relación a los recursos con que contamos que se reciben cada día en cada departamento judicial. En las reuniones, también es esencial para procurar evitar la revictimización de las personas víctimas una mejor y más ágil interrelación entre el fuero penal y el fuero de familia. Ustedes ya saben que hemos facilitado la posibilidad de que nuestros funcionarios puedan ingresar al registro de violencia familiar de corte y lo mismo ha sucedido a la inversa, que los jueces de familia puedan ingresar a nuestro Revifag, pero estamos trabajando también para mejorar esta interrelación directa entre los sistemas y esperamos tener novedades sobre esto pronto. Estamos trabajando con la Suprema Corte en este norte. También estamos teniendo reuniones con los organismos pertinentes del Poder Ejecutivo Provincial, Seguridad y también Salud para posibilitar una ampliación de los recursos periciales para el abordaje de casos de violencia por razones de género ante la imperiosa necesidad de que se integren y refuercen los recursos asistenciales y en especial los recursos médico-forenses para el trabajo del Ministerio Público. También en este sentido se articuló con el Gabinete Psicológico y Médico del Laboratorio Pericial del Ministerio Público para colaborar con la tarea de los peritos locales de cada departamento judicial y estamos trabajando eso con fiscalías generales en concreto. Hay algunos fiscales generales que veo acá con los que ya estamos trabajando para aliviar un poco ese trabajo de los organismos periciales de cada Ministerio Público, de cada departamento judicial. También especialmente después de las reuniones con las asesorías y defensorías civiles, estamos trabajando para una mejor articulación con organismos provinciales y municipales específicos de género, tanto para conectarnos y poder derivar a redes de atención en salud mental y consumos problemáticos, para una mejor derivación a los servicios y programas donde sea necesaria la articulación para la contención y seguimiento de las víctimas, y para la posibilidad de insertar agresores en programas de masculinidades no violentas en aquellos casos en que esto sea posible y sea adecuado. Cuando vayamos teniendo novedades acerca de la posibilidad de potenciar esta derivación, se los vamos a ir también comunicando. Y bueno, por último, me gustaría mencionar la guía para la atención primaria de víctimas de violencia por razones de género, que está siendo actualmente socializada en el curso de este año de la Ley Micaela. Esta guía lo único que pretende es condensar una serie de buenas prácticas para la atención al público en las primeras líneas de atención, esto es, en las mesas de entradas y otros ámbitos de atención primaria, específicamente a las víctimas por razones de género, pero también al público en general. Y expone esta guía básicamente procedimientos apropiados y pautas aconsejables de actuación en las mesas de entrada de las dependencias que se adecúan a las perspectivas de género y diversidad sexual. Para muchos de nosotros estas buenas prácticas son una cosa de todos los días, las tenemos incorporadas, las utilizamos en nuestro quehacer cotidiano, pero sin embargo nos parece indispensable continuar entrenándonos y entrenando a quienes tienen menos experiencia y a los agentes del Ministerio Público en general acerca de cómo brindar un trato humanizado y a la vez profesional a quienes recurren a nuestras dependencias. Las y los agentes de la línea de frente del Ministerio Público, de esta primera línea de atención, y yo me animo a decir del Estado en general, más allá de las diferentes funciones y saberes, son en muchos casos quienes mantienen el contacto cotidiano con los y las ciudadanas consultantes. Y para ello desarrollan una cantidad de estrategias para hacer frente a las distintas situaciones que se presentan en una mesa de entradas u otro ámbito de atención primaria. Y consideramos que contar con un cuerpo de buenas prácticas que aludan a estas problemáticas o conflictivas al que pueden recurrir no solo es esencial para garantizar el acceso a la justicia de las personas que concurren a nuestras dependencias, sino que contribuye a enriquecer nuestra formación y sensibilidad y a brindarnos seguridad en el modo de proceder en nuestras intervenciones. Porque muchas veces
el modo en que atendemos en las mesas de entrada, el modo en que abordamos estas situaciones que se presentan y que en muchos casos son problemáticas, es el punto crucial en el que la víctima se percibe o no escuchada y considerada en su situación, aun cuando sus pedidos puedan no tener una favorable recepción. Junto a la guía, y con esto termino una síntesis de las líneas de trabajo, se ha elaborado un folleto informativo que contiene direcciones de lugares muy útiles atinentes a la violencia por razones de género, comisarías de la mujer, servicios locales, secretarías de género municipales. Se ha elaborado un folleto para cada departamento judicial que puede ser entregado en las mesas de entrada a las víctimas de violencia por razones de género. Este folleto lo elaboramos junto con las Fiscalías y las Defensorías Generales que nos brindaron información actualizada y está ya subido al SIM penal y ya subido al SIM civil. Se puede imprimir, se puede enviar de modo virtual a las víctimas y al público, y también les vamos a brindar en breve un QR que van a poder poner en las mesas de entrada para que las víctimas que tengan tecnología, que cuenten con tecnología para ello, puedan acceder al folleto también a través del QR. Bien, estas son algunas de las líneas de trabajo puntuales que se están desarrollando en este área especializada dentro de las políticas de género del Ministerio Público, que quería aprovechar esta jornada para comentarles. Ingresando a la temática específica, y también voy a intentar ser breve en este punto, nos pareció importante aprovechar el espacio del encuentro que brinda el 8 de marzo para abordar algunos aspectos del complejo entramado que se presenta en la intersección entre género e infancias. Sabemos como operadores del Ministerio Público que el enfoque diferencial en los procesos judiciales que abordamos no solo abarca el género, sino que debe ser interseccional, porque deben, en pos de garantizar el acceso a la justicia, considerarse los diferentes tipos de discriminación y desventaja que pueden darse en los y las involucradas en nuestros procesos como consecuencia de la combinación de identidades. Esto implica reflexionar sobre el cómo incorporar una mirada integral frente a situaciones en las que se encuentran involucrados mujeres, niñas, niños y adolescentes, respetando su subjetividad y dando cumplimiento a los mandatos convencionales y constitucionales para garantizar el efectivo goce de los derechos establecidos en la normativa vigente. Antes de dar la palabra a los especialistas que van a disertar a continuación sobre las materias específicas, me gustaría aludir a ciertas premisas básicas que rigen esta materia. En primer lugar, como señalar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso Fernández Ortega, frente a la violencia por razones de género corresponde actuar con la debida diligencia reforzada que debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa o como una simple gestión de intereses particulares que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas, de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios. En el caso de las infancias, la protección especial implica que la observancia por parte del Estado de las garantías del debido proceso se traduce en algunas garantías o componentes diferenciados en el caso de niñas, niños y adolescentes que se fundan en el reconocimiento de que su participación en el proceso no se da en las mismas condiciones que las personas adultas, como se verá a lo largo de esta jornada. En lo concreto, para los y las operadoras del Ministerio Público, esto importa el respeto durante el proceso de ciertos presupuestos, de los cuales voy a mencionar solo algunos que me parecen importantes. En primer término, estas perspectivas importan poner a las mujeres, niñas y niñas víctimas en el centro de la investigación. Esto es, elaborar estrategias y procesos de trabajo dirigidos a garantizar la protección especializada y la asistencia integral de las víctimas y adoptar todas las medidas necesarias para asegurar, mediante los organismos respectivos, el seguimiento y acompañamiento y protección de las víctimas y o sus familiares a lo largo del proceso. Deben dictarse las medidas cautelares que resulten necesarias para hacer cesar y o prevenir la situación de violencia, y como operadores del Ministerio Público nos cabe requerir o verificar el dictado de esas medidas de cautela y de protección. También debemos tener especialmente en cuenta el principio de amplitud probatoria e intentar probar los hechos y el contexto familiar, económico, social y cultural en el que se desarrolla o se da
o se ha desarrollado la relación, y así tratar de garantizar la mayor rigurosidad en la investigación basándose en pruebas sólidas que le den consistencia a la imputación y eviten la impunidad de estos crímenes. Debe evitarse o procurar evitarse por todos los medios la revictimización de las personas damnificadas con procedimientos lentos, reiterando innecesariamente la celebración de declaraciones. También en este sentido tenemos que trabajar en las capacidades y herramientas necesarias para eliminar prejuicios y estereotipos en el análisis, tratamiento e investigación de los delitos, especialmente en la atención que se le presta a las víctimas de violencia y o a sus familiares, erradicando todo tipo de comportamiento discriminatorio o barreras de acceso a la justicia, así como aludiendo a cualquier comentario o actitud culpabilizadora. Las denuncias especializadas, las valoraciones de riesgo, los testimonios en cámara Gesell, el abordaje de los escenarios del hecho en pos de localizar e identificar los elementos asociados a la violencia por razones de género, la certificación en todos los casos de los antecedentes, tanto en el fuero penal como en el fuero de familia que puede presentar el caso, la aplicación de la perspectiva de género en la actividad pericial, las instrucciones al jurado con perspectiva de género, entre otras, son líneas de trabajo especializadas que se aplican en nuestras fiscalías y refuerzan el abordaje integral de las problemáticas de las que venimos hablando. También desde las defensorías se debe introducir en el proceso el enfoque de género e infancia cuando existan elementos para hacerlo. En muchas ocasiones, cuando existen mujeres imputadas de delitos cometidos en contexto de violencia de género, los informes sociales pueden coadyuvar a dar cuenta de los llamados indicadores de indefensión aprendida, producto de la violencia íntima, y los informes técnicos pueden dar cuenta, si fuera el caso, de los obstáculos en que se encuentran las mujeres para denunciar violencia por razones de género y salir de las relaciones violentas, así como los factores de vulnerabilidad que habitualmente inciden en el involucramiento de las mujeres en la comisión de delitos. También en aquellos casos en que los imputados sean una mujer y su pareja varón, debemos, las y los letrados, defensores deben, no soy defensora, ponderar y asimismo ser controlado por los y las jueces si del contexto se verifican o no intereses contrapuestos ante la posible configuración de una relación asimétrica y del ejercicio de poder por razones de género que pudieran perjudicar la situación procesal de la mujer en el caso de que un mismo defensor ejerza la defensa técnica de ambos. Cuando se trate de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos propios de violencia de género, se debe también tener especialmente en cuenta que se les debe proveer un trato diferenciado y especializado sobre la base del reconocimiento de sus características propias. Asimismo, debemos proveer la mejor forma de interactuar con aquellos de acuerdo con su edad y grado de madurez y hacer efectivo su derecho a expresarse, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano legalmente establecido en los asuntos que les afectan y a que dichas opiniones sean debidamente tenidas en cuenta. Debemos extremar la diligencia para garantizarles la protección debida a lo largo del proceso, dando intervención a las dependencias pertinentes para poner en marcha los sistemas de protección y acompañamiento. Y en este punto debemos tener presente, y el cómo justamente será el aspecto central de los talleres de hoy, que cuando un niño, niña o adolescente se encuentra involucrado en un proceso, la asesoría tutelar cumple un rol fundamental para representar, garantizar y resguardar sus derechos. Finalmente, y obviamente sin pretender ser exhaustiva en esta enumeración, las investigaciones que involucren a las infancias deberán tener prioridad en la atención, evitando la espera y toda forma de revictimización. Las entrevistas deberán ser breves y en lenguaje sencillo y se realizarán en forma privada y con auxilio de peritos o profesionales. Tenemos que asegurar la confidencialidad y privacidad de las diligencias y grabaciones de los testimonios en cámara Gesell y se evitará en los procesos judiciales el ataque al derecho a la imagen del niño, niña o adolescente. En suma, frente a la gravedad del flagelo que comporta la violencia familiar de género y el maltrato infantil,
Como operadoras y operadores del Ministerio Público debemos redoblar esfuerzos para asegurar intervenciones articuladas y aplicar en los procesos abordajes especializados que aseguren la plenitud de los derechos fundamentales de las víctimas. En la jornada de hoy, específicamente pensando en el rol que le cabe al Ministerio Público tutelar en el amparo eficaz de estas garantías, la idea es pensar juntos en cómo se traduce en lo práctico su intervención e interacción con los restantes actores del proceso penal. La modalidad va a ser a través de casos donde podremos plantearnos en qué escenarios y con qué alcances tal intervención procede para asegurar tal protección. Para concluir, y como siempre procuro hacer, primero saludar a las mujeres del Ministerio Público y del Poder Judicial en general y abogadas, empleadas, funcionarias y magistradas. Y como siempre también destacar la inmensa labor de todas y todos los operadores del Ministerio Público en el abordaje de los casos de violencia por razones de género y de las infancias frente al enorme, como señalé recién, se desprende del Revifag, el enorme volumen de casos y las particularidades que tienen las investigaciones penales por estos delitos, la necesidad de intervención urgente y los recursos muchas veces limitados con los que contamos. Como siempre reitero, desde la Procuración y en particular desde la Subsecretaría como área especializada, estamos a disposición de cada uno de las y los operadores del Ministerio Público para las consultas que sean necesarias y para pensar juntos las estrategias para una mejor labor en la materia. Bueno, que sea una jornada muy provechosa para todos y muy buenos días.